Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Continúan las brutales matanzas de cristianos en el cinturón medio de Nigeria. Los líderes de las comunidades locales afirman que en los últimos ataques se emplean las mismas tácticas de los bandidos armados que perpetraron las masacres de Navidad en Nigeria el año pasado. La religión es uno de los factores de un conflicto que también tiene raíces étnicas y económicas. Decenas de cristianos han sido asesinados en pueblos y aldeas de la región del Cinturón Medio de Nigeria durante las últimas semanas y sobre todo en torno a la Pascua, según la información facilitada a la Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, por representantes de la diócesis afectada. Al menos 39 personas han muerto en una oleada de ataques contra poblados del estado de Plateau, que comenzaron a inicios de abril y se sucedieron durante 2 semanas. Según el padre Andrew Devan, director de comunicaciones de la diócesis de Panjshir, hubo ataques violentos el lunes de Pascua. 10 personas murieron, entre ellas una mujer embarazada a la que le abrieron el vientre. El bebé no se salvó. Los atacantes, pastores de la etnia Fulani, mayoritariamente musulmanes, volvieron varios días después para realizar otra serie de ataques que comenzaron el 12 de abril, en los que mataron a otras 29 personas. Los ataques fueron sucediendo hasta el domingo 14 de abril. En total, 5 pueblos y distritos fueron atacados, 29 personas asesinadas, entre ellas un ministro protestante, y 2 fueron heridas. En Kopnale, una iglesia ardió hasta los cimientos. Se trata de la misma región donde en Navidades fueron masacrados más de 300 cristianos. El padre Andrew opina que hay un patrón en estos ataques que se han convertido en una característica continua de la vida en la región. Podrían estar relacionados con los ataques de la Navidad pasada. Otro factor podría ser la venganza, indica el sacerdote, poniendo como ejemplo el asesinato de 2 jóvenes fulani a manos de desconocidos. Es una espiral de violencia, pues los lugareños buscan formas de defenderse de la oleada de violencia, declara el sacerdote a ACN. Luego de las masacres en las Navidades pasadas, el gobierno prometió reforzar la seguridad para proteger a los agricultores asentados en la región del Cinturón Medio, en su mayoría cristianos. Por desgracia, no ha cumplido su promesa, se lamenta el padre Andrew. La respuesta del gobierno en materia de seguridad es insuficiente. En tiempos de crisis, las comunidades no confían en que los gobiernos las protegen y buscan refugio en las iglesias, que no están acostumbradas a lidiar con semejante avalancha de desplazados internos. Imagínense cocinar para miles de personas cada mes. Es algo que no teníamos previsto y tampoco nos hemos abastecido para estas emergencias, así que a menudo nos ven desprevenidos, comenta el sacerdote. Tras la masacre de Navidad del año anterior, se establecieron en Bocos 16 campos para desplazados, en su mayoría organizados por la Iglesia, para dar cobijo a los afectados por los ataques. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, calcula que hay más de 3 millones de desplazados en toda Nigeria, como resultado de la violencia en el noroeste y los pastores extremistas Fulani en el Cinturón Medio. Otro estado nigeriano muy afectado por la violencia es Benue, también ubicado en el Cinturón Medio. Las cifras detalladas que el padre Remillus Iyula, socio de proyectos de ACN en la diócesis de Makurdi, ha enviado a ACN, revelan que en torno al mismo periodo de Semana Santa, decenas de cristianos fueron asesinados en incursiones de los Fulani en pueblos y aldeas. Los ataques perpetrados entre el 28 de marzo y el 2 de abril dejaron al menos 38 muertos, posiblemente muchos más, y varias personas heridas y violadas. Según la información del sacerdote, desde principios de 2024 se han producido 67 ataques con el resultado confirmado de 239 muertos, 60 heridos y 65 secuestrados en Benue.
En 2023, más de 500 personas fueron asesinadas a lo largo de todo el año. Además, el padre Remigius destaca el sufrimiento de las víctimas femeninas. Hemos sabido de mujeres y niñas violadas por los terroristas, pero no podemos compartir sus nombres por razones de privacidad. Las hemos puesto en contacto con lugares donde prestan ayuda a personas traumatizadas, pero estamos averiguando cómo denunciar estos incidentes sin exponerlas a presiones o discriminación. La tensión entre los agricultores asentados y los pastores nómadas es un antiguo problema arraigado en esta parte de Nigeria, conocida por sus tierras fértiles. El cambio climático ha expulsado a los fulanis de sus zonas tradicionales de pastoreo del norte, lo que ha provocado enfrentamientos por el acceso a las tierras. Las diferencias étnicas y religiosas agravan la situación, y hay indicios de que a los fulanis los están radicalizando y utilizando para expulsar a los cristianos de la zona. Este problema se ha agravado considerablemente por el fácil acceso a armas automáticas por parte de los pastores. Aid to the Church in Need ha apoyado la labor de la diócesis de Mukardi en Nigeria, proporcionando ayuda a los desplazados internos de los campos de Guma y Daudu, que son 2 de los 14 campos y 13 comunidades de acogida del estado de Benue. Además de atención pastoral, la iglesia local proporciona ayuda psicológica a traumatizados, becas, alimentos y otras formas de ayuda humanitaria. Sri Lanka, testigos de la resurrección en tiempos de persecución. Miles de fieles firmaron una petición dirigida al cardenal Malcolm Ranjit, pidiéndole que abriera una causa para la beatificación de los 171 católicos que fueron asesinados hace 5 años. El 21 de abril del 2019, la ciudad de Katuapitilla, en Sri Lanka, vio cómo la celebración jubilosa del domingo de Pascua se convertía en una escena de horror inimaginable. Una explosión destrozó la iglesia de San Sebastián, cobrándose la vida de 115 personas, entre ellas 27 niños. Esta tragedia fue uno de los 8 ataques coordinados que involucraron 7 terroristas suicidas en diferentes partes del país, cobrándose un total de 264 vidas y dejando más de 500 heridos. Devangeli Marista Fernando es una joven superviviente que relata a la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN, los horribles acontecimientos que le marcaron para toda la vida. Fui a la iglesia con mi madre. Yo me senté al fondo, bajo el ventilador, para que entrara más aire, ya que la iglesia estaba llena. Mi madre, sin embargo, quiso sentarse más adelante. Después de la comunión, se oyó un estruendo muy fuerte. Vi una enorme bola de fuego y de repente se empezó a caer el tejado. Me cubrí la cabeza con los brazos y salí corriendo de la iglesia. Me encontré con mi padre fuera. Estaba en estado de shock. Me preguntó dónde estaba mi madre. Volví corriendo a la iglesia y encontré a mi madre herida de muerte en los bancos. También el padre Gregory Ballira Silva, franciscano de la Tercera Orden, recuerda aquellos terribles momentos. No podía creer lo que veía. Los cuerpos de la gente estaban por todas partes. Sucedió tan repentina, inesperada y brutalmente. Katuapitilla, conocida como la Pequeña Roma por su numerosa población católica y sus numerosos monumentos religiosos, se vistió de luto y se transformó en una gran funeraria, con el dolor flotando en el aire. La comunidad, acostumbrada a 1 o 2 funerales al mes, se enfrentaba ahora a enterrar a más de 100 personas de golpe en una sola parroquia. No teníamos un lugar para enterrarlos, así que el terreno nos fue donado por el propietario del cementerio, explica el padre Silva. La traición perpetrada por el atacante caló hondo. La persona que hizo esto estuvo aquí durante 3 meses como un aldeano más. Vivía entre ellos. La gente le creía, confiaba en él, le trataba como a un hermano, pero él simplemente traicionó el amor que le tenían, dice el sacerdote franciscano.
Este acto de violencia puso al descubierto una ideología que amenaza el tejido mismo de la sociedad. Las iglesias de Catuapitilla fueron cerradas por motivos de seguridad, pero los fieles llamaban una y otra vez preguntando la hora de las misas. Sacerdotes, como el padre Silva, empezaron a celebrar misas en las casas como en los primeros tiempos del cristianismo, reafirmando la importancia de la fe en tiempos de persecución. Comprendimos que no tenemos vida sin la Eucaristía, afirma en sus declaraciones a ACN. El acto de violencia dejó a la comunidad profundamente traumatizada. También el padre Silva sintió esa herida desgarradora, afectado por la pérdida de su gente. Muchos perdieron a alguien de su familia. Como sacerdote, perdía gente a la que conocía y amaba. Necesitamos un gran milagro de curación. Todo el mundo está afectado. Ayudar a las familias en duelo se convirtió en la misión más importante de la Iglesia. Decidimos caminar con ellos, explica el padre Silva. No predicamos en aquella época, simplemente estábamos allí para ellos y ellos lo sentían. Los ayudábamos, los escuchábamos, llorábamos con ellos, compartimos lo que estaban viviendo en ese momento. A cada sacerdote se le asignó un grupo de familias, ofreciéndoles apoyo emocional y práctico. Para el padre Silva, las víctimas de aquel domingo de Pascua de 2019 son mártires porque murieron por haber elegido estar en la iglesia para proclamar su fe en Cristo y en la resurrección. Y él no es el único. En el 5º aniversario del trágico atentado terrorista, la comunidad de la Arquidiócesis de Colombo ha entregado una petición firmada por miles de fieles al cardenal Malcolm Ranjit, solicitando que se inicie el proceso de beatificación de los 171 fieles católicos asesinados en aquel fatídico día. Aunque las cicatrices de aquel domingo de Pascua sin duda perduran, Catuapitilla, esta pequeña localidad católica de Sri Lanka, emerge como un testimonio vivo de la esperanza en la vida eterna. La fe del padre Silva, profundamente sacudida por el dolor y la tragedia, se vio puesta a prueba. Arrodillado junto al altar, buscó respuestas al sufrimiento que veía. En ese momento de desesperación, una señal divina lo reconfortó. Sobre el altar, manchado con la sangre de las víctimas, el misal permanecía inmaculado, excepto por una gota de sangre que reposaba cerca de una frase que, evocando las promesas de Cristo, ofrecía consuelo y esperanza a aquellos que se alimentan de los sacramentos, prometiendo la vida eterna y la resurrección futura. Imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima visita la sede internacional de ACN. Una imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, bendecida por el Papa Pablo VI en 1967, ha visitado recientemente la sede internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre en Alemania. Regina Lynch, presidenta ejecutiva internacional, ha destacado el vínculo entre la Fundación Pontificia y el mensaje de Fátima, y ha confirmado que la Virgen que se les apareció a los pastorcitos en 1917 es la patrona de ACN. Queridos amigos, con gran placer les presento a la Virgen Peregrina de Fátima. Estas palabras fueron pronunciadas por Regina Lynch, presidenta ejecutiva internacional, durante la reciente visita a la sede Königstein, Alemania, de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, bendecida por el Papa Pablo VI el 13 de mayo de 1967, con motivo del 50 aniversario de las apariciones de Fátima. Los orígenes de ACN están estrechamente ligados a las apariciones y la gracia de Fátima, cuando Nuestra Señora quiso mostrar a la Iglesia el camino para triunfar sobre el mal en el mundo a través del amor, las oraciones, los sacrificios y la consagración a su Inmaculado Corazón, recuerda la presidenta de la Fundación Pontificia. Lynch subraya que esta vinculación incluye a la propia institución, pero también a todos sus colaboradores, benefactores y amigos, a sus voluntarios y a todos aquellos que de una u otra manera apoyan e impulsan a esta organización internacional
cuya misión principal es ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Ella es nuestra patrona, la patrona de ACN. Realmente contamos con sus bendiciones y su intercesión ante Dios a la hora de respaldar a todas aquellas personas a las que queremos ayudar mediante nuestro apoyo a proyectos, pero también a la hora de ayudar a todos nuestros benefactores. Ella nos cuida y nos protege. Por eso es un verdadero privilegio para nosotros tenerla hoy aquí. Debemos rezar y pedirle que interceda siempre por nosotros, afirma Regina Lynch. El vínculo de ACN con Nuestra Señora de Fátima tiene raíces profundas. El mensaje de la Virgen de Fátima dejó una profunda impresión en el padre Berenfried von Straten, fundador de la organización en 1947, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En 1967, durante el 50 aniversario de las apariciones, cuando el Papa Pablo VI bendijo varias imágenes peregrinas de la Virgen en Portugal, incluida la que visitó Kenigstein, se decidió consagrar la obra a Nuestra Señora de Fátima. Este acto simbólico tuvo lugar el 14 de septiembre de 1967 en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Desde entonces, todos los años, ACN renueva esa consagración. La sede nacional de Portugal reúne a sus benefactores y amigos en el santuario de Fátima con este propósito. En 2017, una peregrinación internacional presidida por el cardenal Mauro Piacenza reunió a los benefactores de todo el mundo para conmemorar el centenario de las apariciones, así como el 70 aniversario de ACN y el 50 aniversario de la consagración de ACN a María. En un momento solemne en la Basílica de la Santísima Trinidad en Fátima, ante cientos de benefactores y miembros de las oficinas nacionales de ACN, se repitieron las palabras de consagración de Aid to the Church in Need a Nuestra Señora, tal y como se renovaron recientemente en la sede central de Kenigstein, Alemania, ante la imagen peregrina. Santa María, Madre de Dios, mira a tus hijos que suplicantes se dirigen a ti. Tú, que siempre has dicho sí a Dios, eres bendita entre todas las mujeres. Modela nuestro corazón y hazlo similar al tuyo, y danos la alegría de tu espíritu. A ti, Madre de los Dolores y Virgen Inmaculada, consagramos nuestras vidas y todo nuestro trabajo al servicio de la Iglesia perseguida y amenazada. Protégenos a nosotros y a todos nuestros seres queridos. Protege a todos los que Dios nos ha confiado. Concédenos tu fe, tu esperanza y tu caridad. Acógenos como Madre y permanece siempre con nosotros. Amén. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.